traemos las verdaderas historias de los jugadores más importantes que fueron rechazados y terminaron brillando en el fútbol mundial. Hola amigos, saludos a todos, bienvenidos a 100% Fútbol. El día de hoy vamos a hablar de algunos jugadores que fueron rechazados no porque no tenían talento, sino porque eran más pequeños de estatura o eran más débiles o simplemente no tenían las capacidades reales para jugar al fútbol profesional. Y esto es algo muy difícil porque no solamente dudaban de ellos mismos, sino que el resto de las personas dudaban del talento que tenían. Muchas veces vemos a todos estos jugadores levantando trofeos, ganando millones de pesos, pero no nos damos cuenta de lo que viene detrás de ellos. Es que nadie nace como leyenda, todos nacemos sin aprender, y esto es lo que ellos hacían, aprender día a día, porque antes de aplausos hubo silencio. Antes de haber reflectores hubo oscuridad y ellos no se rindieron, siguieron dando lo mejor. Muchas veces el fútbol es muy cruel en estas decisiones porque no siempre gana el jugador más talentoso. Muchas veces gana el que más resiste, el que aguanta todas estas burlas, el que en la soledad siempre saca la cara. Y esto es de lo que vamos a hablar hoy. Traemos las verdaderas historias de los jugadores más importantes que fueron rechazados y terminaron brillando en el fútbol mundial. Uno de los jugadores de los cuales vamos a hablar es Lionel Andrés Messi. No solamente uno de los mejores jugadores de la historia, sino también uno de los jugadores que pudo no haber tenido esta historia porque se pudo haber quedado sin jugar al fútbol. Desde muy pequeño tuvo problemas de crecimiento y esto era debido a que sus hormonas no generaban lo suficiente para él. Debido a esto tenía que ser tratado con un tratamiento que era demasiado caro y esto lo hacía retrasar de los demás jugadores. En Newell's Old Boys, el club donde jugaba, no tenía los recursos para cubrir este tratamiento. Y ahí fue donde apareció River Plate. Ellos quisieron invertir en Lionel y no pudieron porque su capacidad económica no era suficiente para cubrir dicho tratamiento. Y entonces podemos decir que uno de los mejores jugadores de la historia se iba a quedar sin jugar al fútbol y simplemente porque no había capacidad económica para cubrir estos gastos. Ahí fue donde apareció el Fútbol Club Barcelona, un equipo que apostó por Messi. No solamente confió en él, sino que le planteó un objetivo a futuro, algo que Messi agarró de muy buena manera y lo cumplió, ganando balones de oro, ganando Champions League y finalmente ganando el Mundial de Qatar 2022. Lo más importante no fueron los títulos que ganó Lionel, lo más importante es que Messi es la prueba de que en el fútbol se necesita tener oportunidad para poder explotar estos talentos. Cristiano Ronaldo, otra de las historias que traemos en este video, un jugador que nació en Madeiro, Portugal, una ciudad demasiado humilde, una familia demasiado humilde, pero Cristiano sabía que si quería ser alguien tenía que salir de ahí inmediatamente. A los 12 años de edad, Cristiano se va a Lisboa y se une a las filas del Sporting para empezar su carrera como jugador. Pero todo no fue fácil, aunque tenía mucho talento, este jugador tuvo un problema cardíaco y fue operado de una taquicardia, lo cual hizo dudar mucho de que si iba a continuar o no en el fútbol. Muchos dudaban de su talento, muchos decían que era un jugador muy individualista, que pensaba solo en él y no en el equipo. Pero lo que la gente no entendía es que Cristiano tenía algo distinto. Tenía una mentalidad obsesiva, entrenaba más que todos, se exigía más que todos y poco a poco se fue transformando su cuerpo y su mentalidad. Y hoy en día, considerado como uno de los mejores jugadores de la historia y un ejemplo claro de que el talento se construye y la disciplina lo multiplica. Otra de las historias que traemos futboleros es la historia de Antoine Griezmann, una de las historias más injustas que traemos, porque era rechazado no por su talento, sino por su estatura, por su tamaño. Era un jugador demasiado pequeño y aún lo es, un jugador de más o menos 1,70 de estatura, es un jugador que no cumple con las condiciones para jugar al fútbol, pero no se fijaban en el talento que traía, en la visión de juego, en lo que generaba con sus pies, simplemente se fijaban en su estatura. Mientras en Francia muchos equipos lo rechazaron, en España la Real Sociedad le abrió las puertas para que mostrara el gran talento que traía Antoine Griezmann. Y ahí fue donde empezó todo. Griezmann creció, evolucionó y terminó siendo clave para el Campeonato Mundial del 2018, donde Francia terminó levantando el título. Y hoy en día es uno de los mejores jugadores, con más visión, con más técnica y más tácticos del mundo. La siguiente historia que traemos futboleros es Leonardo Bonucci, un jugador que siempre mostró demasiado talento, un jugador que no fue rechazado al principio,
un jugador que ya llevaba mucho en el fútbol mundial. Y en el 2009, jugando con el Inter de Milán, José Mourinho como entrenador lo tira al banquillo, lo hace a un lado y dice que no es apto para jugar con su equipo. Fue vendido por un valor muy bajo a la Juventus de Italia, pero ahí es donde cambia todo. Este rechazo no le sirvió para hundirse, sino para motivarse y salir adelante. Y ahí fue donde Bonucci creció, evolucionó y se convirtió en uno de los mejores centrales del mundo, siendo así llevando a la selección italiana al título de Europa en el 2021. No podía faltar en estas historias los jugadores brasileños. Uno de ellos, de los mejores, considerado como el mago del fútbol, Ronaldinho. Un jugador que siempre traía diversión, que siempre traía un gran juego, pero mucha gente dudaba de su talento. Creían que solo era diversión y no era algo que tomaba en serio. Pensaron que este fútbol que traía no iba a brillar en el fútbol mundial y que simplemente era un jugador de jugaditas y no de eficiencia. Pero el tiempo demostró todo lo contrario. Ronaldinho Gaucho ganó Champions, ganó Balones de Oro y más que eso, cambió la forma en la que el mundo veía el fútbol. Hacía disfrutar y eso también es una forma de dominar el fútbol. Y para cerrar estas historias futboleros, cerramos con Ronaldo, el fenómeno. Un jugador que desde sus inicios tampoco fue nada fácil para él mostrar su gran talento. Cuando llegó al Cruzeiro a los 17 años mostró algo diferente, velocidad, definición y una potencia que nadie tenía. Un jugador que era letal en el área, un jugador que mostraba demasiadas condiciones. Y a partir de ahí su carrera explotó. Ganó Balones de Oro, ganó la Copa del Mundo y dejó una huella imborrable que para hoy sigue siendo referencia para los delanteros del mundo. Todas estas historias tienen algo en común y es que nadie creyó en ellos a sus inicios. Fueron rechazados, ignorados, subestimados, pero nunca se detuvieron. Y eso es lo que realmente separa a los de los que solamente lo intentan, de los que lo logran. No es solo talento, no es suerte, es resistencia y perseverancia. Porque el rechazo no es el final, muchas veces es el inicio de algo y es lo que te obliga a mejorar, a crecer y a demostrar. Así que ahora te pregunto, ¿cuántas veces te han dicho que no puedes? Porque tal vez ese no es un límite, tal vez es el comienzo, futboleros. No olviden seguirnos acá en la página, dejar su comentario, darle like, mucho amor al video, compartir y recuerden que esto es 100% fútbol.